Tenemos Dale. 40 minutos, no sé cómo estés de tiempo, no sé si viste el programa de ayer. No Sí, pude, no, es que bueno, no salí del importa. trabajo Es un programa tardísimo. que hacemos con mi hijo todos los martes y tocamos temas de actualidad y temas del pasado que ahora tienen mucha relevancia porque como todo se repite en la historia. Entonces la idea es contarte un poco, preguntarte un poco sobre los antecedentes de lo que pasó con los juegos, porque pues obviamente lo fácil es desmontarse por las orejas, ¿no? Ah, no, Claro, es culpa del gobierno pasado. claro, claro. Entonces uno dice, espérate, si estoy grabando. Sí, sí, está Listo. grabando. Sí, bueno, entonces te voy a presentar. Hola, de nuevo con ustedes el programa de este martes, perdón, martes, ¿qué era ayer? 9, perdón. Hola de nuevo con ustedes. En este programa del martes 9 de enero hablamos sobre el grave problema que surgió. Ay, Dios mío. Hola de nuevo con ustedes. En el programa de este martes 9 de enero nos ocupamos del tema de haber perdido Colombia, básicamente Barranquilla, la sede de los Panamericanos. Hemos invitado al doctor Ernesto Lucena, les cuento que él fue el primer ministro de deporte, del deporte en Colombia. Él venía a ser director de Coldeportes, que era la entidad que manejaba todo el tema de deportes y tuvo la fortuna de inaugurarse como ministro y le fue bastante bien, fue una labor difícil y queremos que él nos cuente, doctor Lucena, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Daisy, pues muchas gracias a ti, a todas las personas que nos ven, poderles hacer un poco de claridad de este lamentable suceso para el sector deportivo y en general para nuestra nación que hoy necesita tantas alegrías. Sí, ayer en el programa estuvimos recordando, por ejemplo, cuando Belisario Betancur le informó a Colombia que no se podía hacer el mundial y dio una serie de razones. Entonces uno puede entender que un presidente decida, pues no hacer un evento deportivo, pero no cuando ya hay un compromiso. Entonces, doctor Lucena, usted que viene del gobierno del presidente Duque, quiero que nos cuente sobre lo que se ha dicho, lo cierto, lo falso, de que fue culpa de ustedes, de que el gobierno no les dijo. Yo lo que decía es que en los empalmes siempre el que sale le dice al siguiente, que no le tocó a usted, pero que el siguiente le dice al siguiente, mire, ahí estoy, una cosa tan grande, me imagino que nunca la dejaron en el tintero. Cuéntenos un poco los antecedentes de qué fue lo que pasó. ¿Cuándo empezó Pues, esto? Daisy, yo creo que incluso vámonos un poco más atrás. Yo creo que a esto hay que darle el debido contexto y la importancia que tiene. Colombia solo ha sido sede de unos Juegos Panamericanos en 1971 Sí, los de en Cali. Cali, Sí. claro. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Holguín Sardi, a quien todos recordamos, eh, pues él dice que hay un antes y un después en Cali, es decir, antes de los Panamericanos y después se convierte en una región que no solo se lanza al estrellato como ciudad deportiva, sino que alrededor del deporte vienen una cantidad de constructores sociales, pedagógicos y de infraestructura, etc. Después pasamos a 1986, y tú bien lo mencionabas, el presidente Belisario Betancur, digamos por alguna decisión política, dice que no, que rechazaríamos la sede del Mundial de Fútbol, es decir, repito, voluntad política no hubo, y dice que en su momento se harían obras y hospitales. Pasará la historia para saber si realmente lo que en ese momento se dijo se cumplió, pero no soy yo quien haga ese juicio de valor. Después Seguramente no. llegamos, bueno, Me imagino, yo después, no recuerdo. Bueno, yo estaba en esa época todavía muy joven, pero yo sí recuerdo los Panamericanos porque uno de mis hermanos fue a trabajar allá ok, como perfecto, voluntario. Yo no me acuerdo, pero recuerdo muy claro, bien que eran adolescentes. claro. Entonces, lo del 86 pues tiene una decisión política detrás. Será la historia la que ha juzgado, digamos, si eso estuvo bien o no estuvo bien. Después tuvimos un suceso durante nuestro gobierno, que es bueno recordarle a la gente, y era que nosotros íbamos a hacer sede de la Copa América. Mm. Lamentablemente en ese momento compartíamos sede con Argentina y por cuestiones de pandemia, pero también del estallido social que surgió acá en Colombia, nos quitaron la sede de la Copa América. Yo estaba como ministro en ese momento, fue muy difícil manejar la situación, tú sabes todo lo que sucedió Sí alrededor de los recuerdo. estadios. Nos decían incluso que era una copa que iba a estar manchada de sangre, la copa que iba en contra de los derechos humanos y bueno, repito, todos harán el juicio de valor que tengan, pero ahí no hubo voluntad política, quiero decir, no fue que nosotros rechazáramos, es que una situación de fuerza mayor lleva a que ese evento se vaya.
Y pasamos a un tercer escenario, que esto sí no había sucedido en Colombia y que yo sepa ha sucedido muy poco en otras latitudes, y es que por el incumplimiento de un gobierno se le quitara la sede a un país y a una ciudad como ¿En qué Barranquilla. momento fue seleccionado Barranquilla? ¿En qué año? ¿En el 22 o en el 21? ¿Cuándo fue? Escogido. En el 2021, pero el trabajo comienza en el año 2019 A usted con le tocó como panamericanos que fueron en ministro. Perú, en Lima. Claro, viajamos allá, le ambientamos el tema a Panama Sports, hablamos con Neven Illich, incluso con el alcalde Charle, dijimos que qué opinaría de que Barranquilla fuera la sede del 2027 de los Juegos Panamericanos. Y empezamos todo un trabajo, llamémoslo así, de enamoramiento de la institucionalidad deportiva para que esos Juegos se dieran. Después entró la pandemia, ya estaba el alcalde Pumarejo, pero la relación seguía y es una relación muy buena, eso vale la pena también comentarlo. La relación con Panama Sports, tanto del presidente Duque, como del alcalde Char, como del alcalde Pumarejo, como de la doctora Elsa Noguera, la mía personalmente, la del Comité Olímpico es fantástica, es una relación muy, muy buena. Entonces, en el 2021, en mayo, nos dicen, ustedes serán la sede de los Juegos Panamericanos. Esto obviamente fue un gran logro, pero estábamos en medio también de ese, repito, estallido social tan fuerte. Entonces, de pronto el país no lo recuerda como debió haberse recordado. Oiga, Colombia le eligieron sede de los Panamericanos. Yo salgo del ministerio a los 2 meses, le presenté la renuncia al presidente Duque, entra mi sucesor, el doctor Guillermo Herrera, pero en esa firma de ese contrato se deja muy claro especificado cuáles eran los compromisos 2021, cuáles eran los compromisos 2022, y cuando hubiese un cambio de gobierno, en ese momento no sabríamos quién llegaba a la presidencia de la República, que en ese empalme se le entregarían todos los detalles de los Juegos Panamericanos al gobierno entrante. Hasta ahí supe yo. Se habla de un presunto incumplimiento el 30 de julio de 2022, Sí. cuando estaba saliendo el gobierno Duque, cuando el doctor Herrera también estaba en pleno empalme con la doctora Marisabel Urrutia, que en ese momento era jefe del empalme, el presidente Petro, que después sería la ministra. ¿Qué sucede allí? Es la información que yo tengo. Se habla con Panama Sports y se le pide una prórroga a ese plazo. Esto tú lo puedes ver de dos maneras, o es un incumplimiento o me permitieron correr el plazo porque como estaba entrando un gobierno nuevo, no se le quería sorprender con, oiga, ahí le dejo un pago que dice y mire a ver usted cómo resuelve. Sí, eso es Entonces, lo que se válido. habló, En cualquier transacción eso es válido. Y cuando hay un cambio de gobierno o de propietario en un negocio también, eso no tiene nada de ilícito ni de se le irregular. pidieron unos días, es lo que entiendo yo, se le piden unos días, se habla con Panama Sports estuvo de acuerdo en decir, oiga, entra el gobierno Petro, que este pago lo haga el gobierno Petro. Después de eso, lo que se ha sabido por medios y lo que la misma incluso ministra actual Espérate que se es está que la cortando la voz. relación entre Voy a Panamá suprimir mi pantalla. Sports, el Comité Olímpico y la ministra Urrutia. Dale. Sí, a ver si no, sí, para que, porque tu sonido está deteriorándose. Entonces dime, la ministra Urrutia, Entonces, la ministra Urrutia en ese momento, al parecer la relación no era la mejor con Panama Sports. De hecho, no había comunicación fluida y eso empezó a generar nerviosismo en esta entidad. De hecho, la ministra actual, lo que ha dicho la doctora Astrid Viviana Rodríguez es que a ella le tocó llegar a recomponer esa relación. Y eso pues ya dice mucho de lo que venía sucediendo. sí, Posterior a eso, discúlpame un segundo, el sí. representante, Víctor, ¿cómo se llama? Salcedo ha dicho que ella misma le dijo que el presidente no quería los juegos y que esa plata se debía invertir para solucionar el conflicto armado. Y también esa ministra Astrid Rodríguez le dijo lo mismo al representante y le dijo que no había el aval fiscal del gobierno, también que no había documento COMPES. Ayer el presidente anunció que iban a hacer reunión del COMPES para emitir el documento, que quien ha trabajado en el Estado sabe que eso es indispensable. Entonces, la misma María Isabel Urrutia se lo dijo a Salcedo, que es de la Comisión Séptima de la Cámara.
Ya. Pues, diga, hay tanto cruce de información, querida Daisy, que uno Sí, aquí le toca como con pinzas, porque yo me quedo realmente con lo que dijo el ministro Ocampo. Y el ministro Ocampo fue claro en decir, esos recursos estaban en el presupuesto nacional. Es decir, si uno no le cree al ministro de Hacienda que estaba en el momento, pues no tiene a quién creer. ¿eso Me debió parece que quedar en el presupuesto desde cuando terminó el gobierno Duque o no? claro, y estuvo, y están las Porque es el actas donde se presupuesto dice, que se aprueba en el Congreso antes de terminar el periodo. correcto, correcto, y eso lo corrobora después el El ministro ministro Campos, que Campos, sí, sí, yo lo todo eso leí. se había dejado. Entonces, digamos que yo me quedo con esa información. Yo siento hoy por hoy que uno no puede decir que el presidente Petro no tuviera voluntad, no. Yo creo que es que cuando uno le dice a un ministro, oiga, me parece importante lo de los juegos, pero también tiene que haber plata para los panamericanos, pues uno como ministro también tiene que tener la capacidad ejecutiva de decir, presidente, estos son los recursos y hablemos con Hacienda para que de pronto el Congreso también nos haga una adición presupuestal para hacer programas que vayan al territorio a cumplir la función social del deporte, porque resulta que es que los panamericanos eran un compromiso de Estado, no un compromiso de gobierno. Esto hay que hacerlo entender al país y es decirles, oiga, hay cosas que con los entes internacionales que se han hecho y se han trabajado, no puede uno llegar de un gobierno a otro y decir, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Entonces, yo lo que creo que aquí ha pasado es que ha habido una mala comunicación de los ministros con el presidente o de las ministras con el presidente y por eso estamos en la situación que estamos. ¿Qué pasó en ese momento? Pues Marisabel, según lo que ella incluso misma ha dicho, la comunicación con Panam no fue No buena, no fue fluía. fluida. Ella Mm. siempre ha tratado de insinuar, es lo que yo he visto, que ese era un contrato que solo le servía a Panam Sports. Eso es relativo decirlo porque es que al final Panam Sports es quien tiene la franquicia de los juegos. Entonces, pues el que tiene la franquicia es como el Comité Olímpico. Es como Decir que decir los que, olímpicos, que el fútbol le sirve a la FIFA, pero por supuesto, pues claro, y al obvio, Comité Olímpico pues también le sirven los también. olímpicos, pues Pero apenas entiendo doble. que María Isabel no tenía comunicación con el Comité Olímpico por problemas personales anteriores a ser nombrada Sí, ministra. Y hay una serie de personalismos preocupantes, ¿no? Es no pensar en grande, no pensar en el país. sí, fue una relación donde se llegó a tratar de imponer quién tiene más poder. Obviamente un ministro pues es un ministro de Estado y si juega a eso, pues termina, entre comillas, ganando porque pues es Claro. al final el que maneja los recursos del sector. Pero lo que tú dices, se personalizó más que se institucionalizó lo que debió haber sido los Panamericanos. Entonces empiezan una cantidad de tropiezos que nos llevan después a unos incumplimientos que son los actuales. Se comprometió en la última prórroga, digamos, y yo tengo que decirlo, Neven Illich y Panam Sport se ha portado supremamente bien con Colombia. Y llegamos a una última prórroga donde también se incumple y ahí ya ellos dicen, oiga, hay una decisión colectiva y es quitarle la sede a Colombia por incumplimiento grave que es la Sí. falta de pago. Yo quería preguntarle una cosa, doctor Lucena, es que esas, por ejemplo, impases que hubo, uno, decirle a Panam Sport que no se harían solo en Barranquilla, sino en 7 ciudades de la costa. Dos, que se les bajaran las pólizas, ¿cierto? Y a incumplir. Todas esas cosas sumaron, me imagino, y ya se tomó una decisión oficial, ¿o no? Porque ellos ya sacaron un comunicado informando que oficialmente Colombia perdía la sede, ¿o no? Eso Así creo que es. es difícil que retrocedan. Sí, de alguna manera se fueron generando unas situaciones donde Panama Sports dijo, oiga, nos están tratando de cambiar las condiciones. Cuando ellos asignan una sede, es cierto que se puede abrir a unas subsedes, pero no en la magnitud de decir, y ahora serán los Juegos del Caribe, porque ya la logística, la infraestructura, es más, los Juegos pueden costar el doble o triple si tú llegas a abrir esa posibilidad, ¿no? Entonces, Panam yo creo que eso le generó aún mayor nerviosismo y entonces toman una decisión institucional, le envían una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano diciendo una frase que para mí es muy diciente, o dos palabras que son muy dicientes. La decisión indeclinable de retirarle la sede a Colombia, es decir, de quitarle la Indeclinable, sede. sí. Decisión Indeclinable. indeclinable. Eso es como una renuncia irrevocable. ¿Sí? Uno cuando presenta una renuncia irrevocable es porque no quiere volver al cargo. Entonces, lo mismo pasa aquí. Una decisión indeclinable es que es muy difícil que Colombia pueda volver a retomar esa sede. Pero mira Sí. tú que a los 2 días
pasa algo incluso que en mi opinión es todavía más grave para la posición que tiene Colombia hoy. Y es que vuelven a abrir la convocatoria, es decir, la invitación a países para que se presenten a ser la sede de los Juegos Panamericanos. Entonces, ahí Claro, vamos. porque vi que México, Brasil y Paraguay, y obviamente pues, México, que es un país turístico que vive en buena parte pues, del turismo, o Brasil, que es un gran país y que ya hicieron mundiales. México es el único país que ha hecho dos mundiales de fútbol, deben tener escenarios deportivos maravillosos. Yo quería preguntarle las posibilidades. Yo lo veo desde mi punto de vista poco posible, ¿sí? A menos que nos presentemos y ellos echen para atrás todo. El presidente ha anunciado que va a ir a Chile a hablar directamente con los directivos. ¿Eso surtirá algún efecto? Y la locución de ayer, en la que hace el anuncio de que habrá reunión del COMPEX, que los 8 millones están, que se pagará, que pecaron por ignorancia, que porque el gobierno pasado no les dijo. ¿Eso es Hay varias posible? cosas. Mira, a mí me gusta mucho que por primera vez veo al presidente Petro empoderado del tema, es decir, como que ya sintió que necesitaba él ponerse la camiseta de los Panamericanos, ir a conseguir la sede y mandar ese mensaje nacional e internacional. Eso es positivo. Va a ir a Chile a reunirse con las directivas, a exponerles exactamente lo que dijo en la rueda de prensa. Hay los recursos, está la voluntad, ayúdenos a que Colombia pueda retomar esa sede. Me gustó también ver que recibe al alcalde Char, recibe al gobernador Eduardo Verano, está con Sí. el Comité Olímpico Colombiano. Creo que a veces somos muy críticos, pero esta situación llevó a que nos tuviéramos que unir, incluso estando muchas veces en orillas diferentes desde el punto de vista político. Creo que eso es positivo. Ahora, desde el punto de vista práctico, y es tu pregunta, ¿eso puede surtir algún efecto? Es muy incierto. Como colombiano, ¿qué más quisiera que volvieran los Juegos a Yo Barranquilla? Yo, también. Ernesto Lucena, fui partícipe de que se lograran, imagínate lo que siento hoy, pero como abogado también te puedo contestar y decirte, tenemos un retiro de sede, que quiere No, y decir que con lo de perdimos, decisión indeclinable, ¿no? Eso claro, es lo que tú dices, es muy diciente. claro, entonces nos quitan un derecho que ya teníamos, pero no nos lo quitan por cualquier razón, nos lo quitan por un incumplimiento grave. Después se abre convocatoria, que le abre el derecho a otras naciones. Y Entonces la Colombia puede primera, participar. esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que no tengo respuesta, pero me imagino que eso se va a debatir en la Asamblea. Y es donde van a decir, Colombia puede presentarse. O Colombia definitivamente por incumplimiento grave a los estatutos de Panama Sports no puede presentarse. Entonces yo creo que el meollo hoy del asunto es saber si Colombia se puede presentar. No ni siquiera si nos van a volver a dar la sede, es si nos podemos presentar. Porque Porque hoy tenemos... entiendo que la sede no nos la devolverían porque sí, sino porque tienen que tomar decisiones y mirar lo de la convocatoria. Me imagino que eso no es como a dedo. Ah, bueno, no importa, ya los perdonamos. Yo no creo. Son No, no. organismos muy serios, ¿no? Claro, además no es una decisión de una persona, no es Sí. Neven Illich, el doctor Neven Illich el que dice quitemos la sede. Él tiene que obviamente esas decisiones basarlas en su comité ejecutivo y ese comité ejecutivo a su vez está respaldado por las naciones que ¿Y están la ahí adentro. asamblea cuándo es? Esa asamblea es en febrero, Mm. pero el 31 de enero se termina el plazo para que se presenten las sedes. Entonces, estamos en ese interregno donde necesitamos saber si a Colombia se le va a permitir presentarse nuevamente. Supongamos que así fuera. Supongamos que nos fuera muy bien en todo este lobby internacional y Colombia la dejaran presentarse, que es lo que todos queremos. Pero me quiero hacer aquí de abogado del diablo y perdóname porque a veces a uno le toca. Sí. Si tú fueras la abogada de México, de Paraguay o de Brasil, ¿qué dirías? Oiga, pero usted está Que aceptando no un es país que, justo. claro, entonces se pueden venir una cantidad de litigios a nivel de derecho deportivo súper interesantes por la situación que estamos advirtiendo. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Y supongamos que lleguemos al siguiente nivel y no solo nos dejen participar, sino que nos volvamos a ganar la sede. ¿Tú te imaginas la cantidad de impugnaciones que pueden hacer las otras sedes Sí. sobre la adjudicación de la sede nuevamente? O sea, es un panorama divino para los que nos gusta el derecho deportivo,
pero muy difícil y muy tortuoso en lo que le va a tocar al país y en ese lobby deportivo que tienen que hacer las instituciones. Y acá hay un tema también diplomático, ¿no? Porque esto se trata también de relaciones internacionales. De hecho, el canciller Leiva estaba ayer en la rueda de prensa al término de la reunión en Barranquilla. Esto es un tema que nos deja mal parados. Hay unas declaraciones que hizo en su cuenta de X, Mariana Pajón. Si tiene oportunidad de ver el programa, ella dice la cantidad de daños que sufre el país, ¿no? Y una persona, pues imagínese, con toda la autoridad ciclística, moral y profesional, y a uno le da tristeza escucharla, y ella dice que es muy doloroso que hayamos perdido esa oportunidad. Claro, porque además Mariana, y tuve la oportunidad de hablar con ella el sábado, conversamos, incluso sobre el video de ella, yo hice uno y estamos tratando Ah, lo de conocía, claro. claro, estamos tratando, entre todos los que amamos el deporte, de despolitizar este tema. Es decir, independientemente de lo que pasa, es el país el que sufre, es la unión de país la que sufre. Son los niños, niñas, jóvenes que se inspiran de ver que en su país va a haber unos panamericanos y que tienen 3 años para prepararse y ser sede y botarla toda y darla, como decimos, dejar cada gota de sudor en el campo de juego, Sí. pues evidentemente se fractura ese tejido social Y ella que está genera el participando deporte. en esa iniciativa, Mariana. Ella estamos en eso y se le, digamos, sin tomar color político, se le Claro, envía me es un parece muy mensaje al bueno. país. Sí, aquí Que no se ella además, trata de si lo está haciendo mal o bien el gobierno, si no, Petro, no, es salgamos adelante, porque es que somos correcto. muy politizados en cosas que no deberían tener política como el deporte. Claro, y si hubo errores, pues esos errores serán los órganos administrativos, judiciales, fiscales, disciplinarios los que tienen que resolverlo. Pero el enfoque del país tiene que ser cómo recuperamos esa sede y cómo todos hoy somos proactivos en hacerlo. Claro, Claro, ella no dice puedo algo yo como sí, exministro, sí, que me dime, llamó la dime. atención lo que ella dice, que perdone que lo interrumpa, frente a los escenarios deportivos que se construirían. Entonces dice que se pierde esa posibilidad. Y el anterior alcalde de Cali, Ospina, dijo que había ofrecido que Cali lo hacía porque ellos tenían la experiencia del año 71 y habían demostrado, imagínense, hace tantos años en ser capaces de hacerlo. Entonces imagínense lo que perdería, pues la costa atlántica con esa cantidad de escenarios deportivos Claro, que se habrían hecho en Barranquilla. y hay un plus que tiene Barranquilla y es que muchas veces las críticas a estos juegos o que se hacen críticas es que van a costar mucho los escenarios deportivos. Pero mira tú que Barranquilla hoy casi tiene el 80% construidos que le quedaron de los centroamericanos y del Caribe. Quiere decir que el motor económico de los juegos iba o va a ir guiado en estos 3 años y medio mucho más al empuje de empleo, de turismo, de todo el ecosistema deportivo que se genera alrededor de los panamericanos. Entonces, claro, es triste ver que todo ese empuje económico pueda no llegar porque había una expectativa grande de pequeños, medianos y grandes empresarios alrededor de los juegos y que de no llegar, pues obviamente habrá que buscar otra fuente. Recuerda tú que el turismo deportivo hoy es una variable muy Sí. importante en los Oh, países. pues qué tal. Que están los tours en Europa del ciclismo, los mundiales, incluso los olímpicos, lo que generan turismo. Correcto. Eso sí es indiscutible que estamos perdiendo muchísimo. Me llama mucho la atención algo que usted dice que como abogado obviamente tiene en cuenta, y pues yo trabajaba en el Estado colombiano y conozco las demandas contra el país que por lo general perdemos, sobre todo en violación de derechos humanos. Eso también lo tendría que pensar el comité de Panama Sport en que se nos vienen demandas si accedemos que Colombia se presente o no. Porque no sería, Claro, sí, sería por las decisiones de ellos. Es un lío legal, internacional, de diplomacia, de miles de circunstancias que de pronto evitarían que ellos se metieran en la onda de, bueno, listo, Colombia, pobrecitos. Yo no creo que eso vaya a pasar. hay varias cosas, si tú lo adviertes bien. Mira, la primera, que Colombia pueda entrar como Colombia en un litigio y decir, mire, es que, no sé, hubo una indebida convocatoria, nos sentimos vulnerados porque entrar en el litigio como cualquier país, pero a mí eso yo no lo veo como una opción porque uno no va a entrar a pelear con el que le está de pronto dando la oportunidad de otorgar una sede. Segundo, hay que ser muy cuidadosos y lo decía hoy un periodista deportivo que sabe mucho de estos temas, que es Héctor Palau.
Ah, sí, Eh, el de One Sport. Él decía una cosa bien interesante y es, hay que tener mucho cuidado con el lobby político en lo deportivo para que no se vaya a entender como una indebida injerencia estatal en las organizaciones deportivas. Eso es cierto. Entonces, ese lobby deportivo no puede, ese lobby, perdón, estatal, no se puede llegar a ver como, oiga, nosotros nos estamos metiendo más allá de nuestras funciones que pueda generar incluso un efecto contraproducente. Aquí el conducto regular es el Comité Olímpico Colombiano, es decir, el doctor Ciro Solano, que es el que tiene la relación directa y tiene el asiento en Panam Sports, es el que tiene que manejar esas relaciones. Que se llame a un presidente, que de pronto se llame a un amigo, como sea, pero ojo con eso y me parece que esa advertencia es válida. Y Y la última, seguramente el doctor Ciro les dirá, esto no va a salir bien. seguro, él ya tiene algún Con la plan, pues, experiencia, claro. claro. No, no Y vale la la pena última, enredarse en eso porque podemos terminar legalmente enredados claro, y con un panorama de desprestigio más grande que el que ya tenemos en este momento. claro. Y la última es la que tú adviertes bien y es si Panam Sports estaría dispuesto a entrar después en litigios jurídicos con los otros países simplemente porque siente de alguna manera y no es que sienta, o sea, si va a tomar la decisión de revocar y revocar decisiones, es decir, entonces ya no sirvió la convocatoria, no, no se preocupe, la quita de la sede, no, tranquilo, esas instituciones son muy serias y además deben además su actuar a los valores del Comité Olímpico Internacional. Entonces mira que aquí el Comité Olímpico Internacional yo creo que está con las luces prendidas para saber Claro. exactamente qué va a suceder. Entonces tenemos demasiadas aristas, querida Daisy, donde por un lado, muy doloroso, por un lado, muy interesante y por otro lado, de mucho cuidado para el futuro de Colombia en la organización de eventos deportivos. Sí, doctor Lucena, muchísimas gracias, de verdad. Creo que nos ha dado luces ese tema legal que indudablemente siempre hay que tenerlo en cuenta porque lo político no deja ver a veces lo legal, ¿no? Y Colombia pierde generalmente en las cortes, en la Corte Penal Internacional, los procesos porque pues de hecho violan algunos derechos, los que sean, bien sea derechos humanos o derechos legales. Y esa visión suya me parece muy interesante y además usted tiene toda la experiencia. Y también es importante ese consejo que usted ha dicho, despolitizar el tema. Mm. Y es el llamado y te agradezco el espacio para decir el deporte trasciende esas fronteras. Si muchas veces se habla que en el deporte hay política, claro, pero en este momento el país tiene que enfocarse en una sola cosa y es que todos estemos unidos para, si es posible, recuperar esa sede y enaltecer el nombre de Barranquilla. Eso es lo que todos queremos, independientemente de colores políticos. Y que sean espacios como el tuyo que permitan a uno decirle eso al país, pues también es muy importante. Sí, me parece que la actitud tanto del Atlántico como de Barranquilla con Eduardo Verano y con Alejandro Char ha sido muy, muy bien llevada, ¿no? Una posición muy responsable. Cero señalamientos. No, y en este momento ya los señalamientos no nos sirven de Sí, mucho. sí. Por eso las autoridades que hagan su trabajo. Nosotros como colombianos en lo que podamos aportar para que volvamos a tener la sede, ahí estaremos. Y si no se consigue, pues en vez de recriminarnos es qué aprendimos de esto y cómo vamos a mejorar el sector deporte a partir de esto. Cómo le vamos a mandar ese mensaje a los jóvenes colombianos, a los deportistas colombianos, a la sociedad colombiana, que perder es ganar un poco. Valga la frase del Maturana. querido Francisco Maturano, que Sí, siempre fue malentendida en este país. claro. Porque si hay algo que uno sabe en el deporte es que son más las veces que pierdes que las que ganas, y eso es muy Claro, ilustrativo para la vida. ese dicho mi papá lo decía, eh, que perder para aprender un poco, pero era que más vale perder con tal de aprender, porque cuando uno pierde es cuando uno aprende, cuando uno gana, pues no. Perder, y es Absolutamente. absolutamente cierto y creo que tenemos que ponerlo la mano en el corazón. Pero bueno, doctor Lucena, muchísimas gracias, de verdad. Ya mismo lo subo a nuestro canal y de verdad un gusto tenerlo. Espero que esté con nosotros en una próxima oportunidad y hagamos votos porque esto resulte bien para Colombia. Feliz tarde. Muchas Gracias. gracias. Un A abrazo. ti. Chao. Gracias. Se acabó el tiempo. Bueno, tú tienes canal por si quieres subirlo.
¿O tienes blog? Ah, bueno, mándame. Sí, yo te mando, ya lo voy a mandar para que Sí, mismo lo yo lo edite. puedo. Sí, y lo subes y yo he hecho varias entrevistas y generalmente los personajes lo suben, ¿ok? Listo, listo, Bueno, me dale. encantó Un verte, qué abrazo. dicha, muy amable. A Cuídate, ti. gracias, chao, Gracias. chao.